Para ser un cuervo, no basta con saber de memoria el poema de Allan Poe. Tampoco es suficiente con tomar prestada una foto de Brandon Lee. Para ser un cuervo, tienes que haber muerto y luego regresado del más allá. Y esta es mi historia. You just found it. It's your time. Bienvenidos a la cabina del Cuervo. Hoy con ustedes, la primera parte del capítulo 5 de mi libro, Los hijos del armero. Bullying. ¿Están listos? Signo 5. Bullying. ¿Por qué rodeamos tanto?, preguntó Polly, el menor de los hermanos García. Ya sabes, tu hermano es un cobarde, contestó Nico. Si fuera tía quien golpean esos bravucones, replicó apenado Max García, el hermano mayor. Ya, Max, sabes que me cago en los calzones cada vez que nos encuentran para molestarte, aclaró Nico. ¿Pero por qué te molestan tanto? Ya lo sabes, porque soy gordo. No creo que sea por gordo. Eres más feo que obeso. Las risas de los 4 adolescentes relajaron el ambiente. Max, Polly, su hermano menor, Nico, el mejor amigo de Max, y Fausto, un chico bastante callado que siempre los acompañaba, recorrían a diario diferentes rutas de la escuela a sus casas. Pareciera que se estuvieran entrenando como guardaespaldas y practicasen tácticas de evasión. Todos, a excepción de Polly, estaban a la mitad del 9º grado. Desde el 7º, una banda de abusadores que ni siquiera pertenecía a la escuela donde estudiaban, había elegido, entre algunos otros, al mayor de los hermanos García para desahogar las iras y frustraciones que se alojaban en el interior de sus espíritus. Su líder, a quien Max y compañía conocían con el sobrenombre de Mazo, era 2 o 3 años mayor que ellos. Aunque era de la misma estatura que García, siempre iba acompañado de 5 o 6 tipos corpulentos, algunos mayores que él. El mismo Mazo era corpulento, pero a los jóvenes abusados les asustaba más sus ojos color verde, casi plateado, que contrastaban con su piel morena. Un par de cicatrices cruzaban desde su labio superior hasta su pómulo izquierdo. Como si fuera poco con su actitud, éstas le daban un aspecto más que intimidante. Una leyenda urbana decía que eran un recuerdo que le había dejado una prostituta cuando apenas tenía 13 años. Otra decía que eran un trofeo obtenido en una riña contra varios sujetos. Otra más le otorgaba el triunfo sobre un Doberman de la unidad K9 de la policía. Lo único comprobable era que esas marcas en el rostro le proveían de un aspecto con mayor ferocidad. Los 4 adolescentes habían pasado a la zona de alto riesgo. Iban más confiados y optimistas. Charlaban de las series de TV, videojuegos, de las chicas que pretendían, así como de los chismes del vecindario. Y dicen que les cortaron un pie a cada uno, terminaba de contar Nico. Yo no creo, dijo el García menor. ¿Y quién se supone que lo hizo?, preguntó Max. Unos dicen que la mafia, otros dicen que el gato Men. Pues entonces fue la mafia. El gato Men es solo un mito. Bastante inverosímil, por cierto. Con los ojos entornados, Nico se quedó mirando a su amigo después de tal afirmación y continuó. Estoy empezando a creer que tú mismo provocas el bullying cuando hablas con esas palabras. Hasta a mí me dan ganas de golpearte. Diciendo esto, y los 3 se fueron encima de Max, golpeándolo en broma. Cayó al suelo con un ataque de risa, y los demás aprovecharon para patearlo en piernas y glúteos sin provocarle daño. De pronto un fuerte dolor en las costillas lo hizo retorcerse. ¡Ey! ¡Eso dolió!, reclamó Max mientras se tocaba el costado. Seguía en el suelo. No se había percatado del momento en el que sus amigos dejaron de reír. Abrió los ojos y vio a su alrededor a 5 de sus depredadores. Los ojos verde plata de su mortal enemigo se fueron aproximando. Mazo se había colocado en cuclillas a su lado y lo miraba fijamente. Max continuaba frotando su costado e hizo un esfuerzo sobrehumano para evitar que 2 lágrimas la avergonzaran aún más. Sus amigos se habían alejado unos 4 o 5 metros. Su hermano menor estaba entre ambos grupos, mirando la escena con rabia. Le temblaba la mandíbula. Para Max, luchar no era una opción.
Además de que no era precisamente reconocido por sus artes combativas, estaba poniendo en peligro a Polly. «No has pagado tu cuota, marrano», dijo Mazo con el tono más despectivo que había en su repertorio. Max llevó su mano al zapato derecho y se lo sacó. De él extrajo un billete de 100 y lo extendió rápidamente a su agresor, quien lo tomó con calma y lo guardó en su bolsillo. «Tenemos prisa, cerdo. De lo contrario, enseñaría a los maricas de tus amigos cómo se debe golpear». Al mismo tiempo, le daba un fuerte golpe en la boca del estómago, dejándolo sin aire. Los amigos de Mazo rieron. Los amigos de Max temblaron. Polly miraba con rabia al abusón y con pena a su hermano mayor. La vergüenza e impotencia del García mayor no podía ser más. Mantuvo el rostro cubierto, soportando el pavimento ardiente, esperando que al abrir los ojos sus enemigos hubieran desaparecido. ¿Enemigos? Cazadores era una palabra más apropiada. Sintió cómo se retiraban. Uno a uno le iban golpeando la cabeza con la mano abierta, volviéndolo más humillante. El camino a casa fue en silencio. No hubo una sola palabra. No más conversaciones de videojuegos y TV, ni hablar de las chicas. Jamás se fijarían en estos perdedores. Llegaron al parque y ahí dividieron sus caminos. Fue entonces cuando al fin Max dejó escapar un par de lágrimas. Polly no veía su rostro, pero sabía muy bien lo que ocurría y no quería apenar más a su hermano. Anduvieron un par de calles y doblaron la esquina. Al llegar al portón de su casa, Max se puso en cuclillas, simulando atar sus agujetas, mientras se secaba las lágrimas con la manga de su camisa. El menor muy discretamente miraba hacia la esquina. Entraron y encontraron a su madre, destrozándose algunas neuronas con una telenovela. Pasaron frente a ella como si nada. Ni un «¿qué tal la escuela?». Fueron directamente a la cocina y ellos mismos se sirvieron la comida. En un comercial, la madre aprovechó para ir por un refresco al refrigerador. ¿Qué te pasa?, gritó al mayor. ¿Por qué traes el uniforme todo sucio? No esperó la respuesta. Me mato lavando y aseando la casa para que ustedes dos desconsiderados no cooperen, al menos no ensuciando la ropa. Mamá, interrumpió Polly, acaban de golpear a Max. No creo que... ¿Qué? ¿Te peleaste? Ya verás cuando llegue tu padre del trabajo. En eso, la madre escuchó que volvía la estúpida telenovela y dejó la reprimenda para su esposo. Los muchachos terminaron de comer, recogieron la mesa y lavaron los platos. Después subieron a su habitación. Polly encendió el televisor y empezó a hacer su tarea. Max salió a la pequeña terraza, se sentó en un rincón y perdió la mirada en el horizonte. Recién había pasado por una tragedia con Mazo y sus amigos y ahora tendría que tolerar otro episodio, ahora con su propio padre. Deseaba tanto no existir, no haber nacido. Deseaba tanto morir. Solo la imagen de su hermano menor, siendo molestado por la pandilla, lo hacía retirar esas ideas de su mente. No supo en qué momento se quedó dormido. Ya casi oscurecía. La puerta del coche al cerrarse lo despertó. Lo invadió casi la misma angustia que había sentido horas antes. ¿Qué seguía? ¿Una bofetada? ¿Una paliza? ¿Otra humillación? Habría que esperar a ver el humor de papá. ¡Qué bien que llegas! Los inconscientes de tus hijos se andan peleando a golpes. Escuchó de lejos a su madre. ¿Dónde están? Se escuchó el rugido de su padre. Después se oyeron los pesados pasos subiendo la escalera. Abrió la puerta de una patada y entró con los ojos enrojecidos. Max ya había entrado a la habitación. Vio a su hermano menor temblando y se colocó entre ambos para evitar que se fuera sobre Polly. «¡No nos peleamos!», gritó con coraje. Una bofetada cruzó su rostro. Trastabilló pero no cayó. Su padre iba por el menor, pero Max se volvió a interponer. «Polly no hizo nada», volvió a gritar. «No nos peleamos, me golpearon a mí». Por un breve instante, el enojo del progenitor se fue al suelo. «¿Quién te golpeó?» «Unos abusones». «No te veo marcas. ¿Te defendiste?» «No, no me defendí. No quería que golpearan a Polly». «Nada más eso me faltaba. Un hijo marica». Miró a Polly con coraje, pero no hizo nada por golpearlo. Después miró a Max con desprecio. Se dio la media vuelta y dejó la habitación. «Gracias, Max», dijo Polly, todavía temblando. «No me des las gracias, hermano. Tenía mucho miedo. Igual me defendiste». Esa noche tuvo el sueño intermitente, pero cuando lograba dormir,
Era para despertar sobresaltado con alguna pesadilla, resultándole más angustioso no poder recordarla. A las 3 de la mañana salió de la cama y volvió a la terraza. El cielo estaba nublado, parecía que las estrellas también le daban la espalda. ¿Qué se sentirá morir?, se preguntó. Miró hacia el interior y vio la cinta blanca del traje de karate que solo usó 2 veces. Podría servir. La ataría al barandal del balcón, se sentaría en la orilla y se dejaría caer. Debería morir al instante, aunque, ¿qué tal si el barandal no resiste? ¿O si el cinturón se rompe? ¿Qué tal si cayera hasta el suelo y solo se fracturaran las piernas? O peor, ¿qué tal si solo lograba quedar parapléjico? El suicidio se había vuelto una fantasía constante. Escuchó el estremecimiento de Polly desde su cama. Seguramente el pobre estaba teniendo alguna pesadilla. Eso lo trajo de nuevo. Se sentó en su rincón de la terraza y miró al horizonte. Solo miró. A las 5:30 de la mañana entró a ducharse. Al salir, despertó a su hermano para que tomara su turno en el baño. Mientras, él preparaba el desayuno de ambos. Como siempre, sus padres aún dormían. A las 6:45 salían de casa. La escuela estaba a media hora de camino. Ese era el único trayecto que hacían con calma y sin sobresaltos. Mazo y sus amigos no eran capaces de levantarse tan temprano. Se veían con Nico y Fausto en el parque. De ahí tomaban la ruta corta hacia la escuela. En toda la mañana Max estuvo ausente. Su cuerpo estaba en el pupitre. Su mente divagaba. Un par de profesores le llamaron la atención por su comportamiento, o más bien, por su falta de actitud. A él le dio lo mismo. Durante los cambios de asignaturas y durante el receso, prefirió quedarse en su banco, recargando la cabeza sobre la mesilla, ignorando a los compañeros de clase e incluso a los propios maestros durante los primeros minutos de cada materia. La campana de salida lo sobresaltó por una fracción de segundo. Sin embargo, esta vez no le provocó la ansiedad que lo había invadido cada día de los últimos meses a esa misma hora. Los amigos y el hermano menor sabían que iba a ser un trayecto silencioso. Lo que no sospecharon fue que Max no los guiaría por alguna ruta alterna. Los llevó por la ruta corta, que era la más riesgosa, la que comúnmente rondaban sus explotadores, por ser la de más tráfico de estudiantes de quienes abusar. Nico y Fausto no entendieron el acto. Polly sí, comprendió que su hermano había terminado por implosionar. «Saben, ayer no les conté que uno de los que perdieron el pie se mudó a 4 calles de casa», comentó Fausto, quien casi no hablaba. «¿Ya has hablado con él?», preguntó Nico. «Aún no». «¿Sobre qué?». «Pues sobre su pie». «¿Ah, sí? ¿Y cómo quieres que le pregunte?». «Pues, ¿quién le cortó el pie?». «Ya, esta tarde lo busco y le pregunto». «¿En serio?», preguntaron los 3 al unísono. «Claro que no, estúpidos». Polly y Nico rieron a carcajadas. Max apenas sonrió. «¿Saben quién es su hermano? De eso me enteré apenas ayer. Su hermano es chino». «¿El amigo de Mazo?», preguntó Polly. «El mismo». Aunque Max caminaba sin prisa ni la más mínima expresión de temor, sus acompañantes lo hacían mirando hacia todos lados, sin discreción alguna. Ese día no hubo encuentro con los abusones. Habría que esperar para saber cuánto iba a durar su suerte. «¡García!». El grito del maestro lo devolvió a la realidad. «Ya he recibido reportes de los otros maestros. Estás incumpliendo con deberes, además de no participar en clases. ¿Acaso te drogas?», preguntó con cierto tono de burla. Los condiscípulos rieron, sin que el profesor de ciencias les llamara la atención. Llevaba una semana en su retiro interno, se sentía descender por una espiral inevitable e interminable. Estaba viviendo su vida, si estas eran las palabras correctas, en piloto automático. Todas sus noches eran lluviosas, aunque fueran despejadas. Su mirada percibía todo en una gama de grises. Las voces de los demás se habían tornado en un constante zumbido, que sin embargo no llegaba a molestarlo. Sus ideas, una bruma permanente, su respiración, una desesperada exhalación eterna. Sara Liev. Sara, la chica de sus sueños. Ella simplemente dejó de ser la única motivación por la que asistía a la escuela, por la que intentaba aprender a tocar la guitarra, por la que escribía poemas.
No me dirás que es por falta de alimentación, arremetió con sarcasmo el profesor de ciencias. Las risas inclementes de sus compañeros crecieron. Lo que me faltaba, bullying de mis propios maestros, pensó. Sacó de su mochila una Luger calibre 45 con el cargador lleno. Los compañeros que lo alcanzaron a ver solo acertaron a inclinarse cuando pasó entre ellos. Avanzó hacia el profesor de ciencias, que estaba de pie junto al escritorio. Una bala en cada rodilla lo dejó hincado y aullando de dolor. Otra bala en el centro de la frente terminó con su agonía. Giró y de certeros disparos en la cabeza mató a los compañeros que más habían reído de él. Y a Sara le dio un tiro en el corazón. Adiós, mi amor, nos vemos en el infierno. La última bala fue en su propio paladar. ¡García! El grito del profesor lo devolvió al salón de clases por segunda ocasión consecutiva. ¿Estás bien? ¿No quieres una hamburguesa o algo así? Terminó de burlarse. Esto nunca acabaría. Las risas grotescas y las caras coloradas de sus compañeros se le presentaron como en acercamientos y alejamientos de cámara de alguna película psicodélica de los años 60. Solo bajó la cabeza. No se enteró que su amada Sara no se había burlado de él. Hizo su mejor esfuerzo y logró evitar que las lágrimas lo traicionaran. Afuera la lluvia lloró por él. Hora del receso. La mayoría de los condiscípulos salían al patio a jugar, a almorzar o simplemente a pasar el rato. Como en cada pausa, se limitó a recostar la cabeza sobre la mesilla del pupitre. Escuchó unos pasos acercarse, luego el rechinido en el asiento delante del suyo. Alguien se había sentado. Se mantuvo inmóvil, con los ojos cerrados. Sintió un ligero aliento en su cabeza y lo primero que pensó fue que era alguno de sus compañeros que iba a burlarse. Siguió quieto. Percibió un dulce aroma a flores. Eso era extraño. Es un cretino, Dijo una voz femenina. ¿Perdón? Dudó Max. El maestro de ciencias es un cretino. Aclaró Sara. Max se enderezó y la vio. Estaba sentada de lado, en el banco frente al suyo. Recargaba los antebrazos en el respaldo y la barbilla sobre estos. Le sonrió y continuó. No me gusta cómo me mira. A veces creo que tiene visión de rayos X que atraviesan mi uniforme. Tienes razón. ¿Lo has visto mirarme? No, tienes razón en que es un cretino. Ambos rieron. Jamás la había visto tan cerca. Era mucho más hermosa que de lejos. Pasaron el descanso conversando, principalmente de ese profesor. Max agradeció en su interior las burlas del mentor, ya que debido a ellas, Sara Lieb estaba con él. Calculó el tiempo que faltaba para que sonara el timbre y entendió que la chica se retiraría antes, para evitar que la vieran allí, pero el timbre sonó y ella esperó a que estuviera la mayoría para ir a su banco. Platicamos después, Maximiliano. Claro, Sara, dijo con una enorme sonrisa, misma que fue correspondida. Los dientes de Sara estaban un poco desviados, pero le daban un aspecto bastante dulce. Era la sonrisa más bella que jamás hubiera visto. Fue la sonrisa que por el resto de las clases le hizo olvidar sus penas. A la hora de la salida, si bien no estaba más comunicativo, al menos no llevaba el semblante grisáceo de los días anteriores. Ya no llovía, pero el cielo continuaba gris. Igual que los días previos, se resistió a utilizar vías alternas. Después de algunas calles, vieron a lo lejos, reunida en una esquina, a la banda de Mazo. El instinto de los amigos y del hermano menor los hizo intentar devolver los pasos. Max continuó como si nada. Los compañeros no sabían si continuar para apoyarlo, al menos moralmente, o retroceder. Decidieron seguirlo en su intento de suicidio. «¡Panzón!», dijo Mazo al verlo aproximarse. «Hola, Mazo», contestó Max sin tono alguno. Esta inesperada respuesta lo desarmó. Después de un segundo de desconcierto, el bravucón continuó. «Me debes 2 cuotas». Max sacó de su bolsillo 2 billetes de 100 y se los entregó. «¿Qué tal si me adelantas otra, cerdo?». Sacó otro billete del otro bolsillo y lo entregó mansamente. «Es todo lo que traigo». «Está bien, pueden pasar». «Hasta luego». Se despidió como si tal cosa. Todos los presentes estaban confundidos. Cuando pasaban entre ellos, Max miró con curiosidad a Chino.
recordando la plática de Fausto sobre su hermano. Cuando se alejaron, Nico, Fausto y Polly seguían temblando. No comprendían. Había sido muy fácil. Algún día el dinero se acabará, comentó Nico más para sí que para los demás. ¿Qué haremos entonces?, preguntó angustiado Polly. Max se limitó a encoger los hombros. No dijo nada. Todos tomaron el silencio de su amigo como un «ya veremos». Llegaron al parque y se despidieron. Los hermanos García continuaron hasta casa. «¿Qué pasó, Max?», preguntó Polly con mucha curiosidad. «Me habló», contestó sonriendo por primera vez en el trayecto. «¿De qué hablas? ¿Una chica? ¿Qué chica? Dime quién es. ¿Es bonita?» «Sara». «¡Sara! ¿Sara? ¿Sara? ¿Habló contigo? ¿Fue una conversación o se burló de ti?» «Charlamos todo el receso». La alegría de Polly fue sincera. Vio en su hermano una chispa de esperanza. Ya era algo. Entraron a casa para encontrar lo mismo de todos los días. Su madre viendo la repetición de la telenovela y la comida fría esperándolos. Después de comer, subieron a su habitación. Polly encendió la TV y empezó sus labores de la escuela. Max se acostó en la cama. Esta vez no miraba el cinturón blanco de su traje de karate. Miraba hacia el techo. Solo había espacio en su mente para aquella hermosa sonrisa, de dientitos chuecos. Ese recuerdo valía la pena por todos los sufrimientos del mundo. El día siguiente el sol brillaba. Las figuras que antes le parecían grises ya estaban tornando en diferentes colores. Todo el trayecto estuvo callado, pensando en cómo iniciar una plática con Sara. Llegó al salón de clases. Ella aún no estaba. Lo cruzó todo hasta su propio lugar. Esperó hasta que la vio atravesar la puerta. Todo parecía en cámara lenta. No volteó a verlo, pero ¿por qué iba a hacerlo? Tal vez todo había sido solo un momento de debilidad de su compañera. Lástima, para definirlo mejor. Durante las clases de la primera parte del día jamás le dirigió la mirada. Sin embargo, él no dejó de verla y de soñar. Para la clase de ciencias ya había superado la frustración. Tal vez no había ocurrido como lo imaginó. Tal vez ni había ocurrido. El timbre del receso, los alumnos saliendo al patio, él retomando su postura sobre la mesilla de su banco. Todo vuelto a la normalidad. ¿Te molesta si como aquí mi almuerzo? Enderezó el cuerpo inmediatamente. Ahí estaba otra vez en el banco contiguo. Su radiante sonrisa de dientitos chuecos iluminó el aula. «Por supuesto que no me molesta. Adelante». ¿Tú no almuerzas? «Desayuno muy temprano en casa», Deberías tomar algo. dijo mientras le ofrecía un sándwich. Lo tomó con gusto. Nunca nadie había tenido esa consideración con él. «¿Comes todo eso?», preguntó Max. Tengo que hacerlo. «Pero, ¿cómo es que ¿Qué? no engordas?» Saliendo de la escuela voy a mi clase de gimnasia, casi 3 horas. «Con razón». ¿Con razón qué? Max se sonrojó. Su lengua lo había traicionado. Sara, que inmediatamente notó el desliz, atacó simulando enojo. ¿Con razón qué? Estoy esperando, Maximiliano. ¿Con razón estás tan delgada?», ¿Te parezco flaca? continuó el ataque, haciendo un esfuerzo por no reír. «No, para nada». Entonces te parezco gorda. «No, estás muy linda». No pudo evitar caer en un rojo profundo. Maximiliano, Exclamó con los ojos muy abiertos. qué lindo eres. Se sonrieron mutuamente hasta que ambos desviaron la mirada. Continuaron tomando el almuerzo y conversaron. ¿Y tú haces algo de ejercicio? Preguntó Sara con naturalidad. ¿Karate? ¿Practicas karate? ¡Qué emoción! Bueno, ya no. ¿No? ¿Qué cinturón eres? Cuéntame. En realidad solo fui a 2 clases, dijo, sonrojándose otra vez. Bueno, algo habrás aprendido. Comentó sonriendo y con su tono optimista. Al igual que el día anterior, la chica esperó a que volviera la mayoría de los alumnos al salón de clases para volver a su lugar. ¿Almorzamos mañana, Maximiliano? Con gusto. Los chicos lo esperaban en el corredor principal de la escuela. Lo vieron sonreír. Nico y Fausto pensaban que se estaba recuperando del abuso. Su hermano conocía el origen de su cambio. Se alegraba por él, pero si Max había elegido no contar a sus amigos,
respetaría su decisión. Emprendieron el camino a casa. Las charlas ya eran un poco más animadas. Sin embargo, el riesgo seguía latente. Todos excepto él caminaban siempre alertas, divisando a lo lejos para descubrir cualquier señal de aquellos pandilleros. Al pasar por la esquina donde los habían encontrado el día anterior, vino a la mente de Max el recuerdo de Chino. Fausto, ¿dijiste que el hermano de Chino es uno de los que perdió su pie? Preguntó Max. Ajá. Fausto hablaba lo menos posible. ¿Qué tan lejos viven de tu casa? 4 o 5 calles, ¿por? ¿Lo has visto? Es decir, ¿al hermano de Chino? Casi todos los días está sentado en el portal de su casa. Vamos a verlo. ¿Para qué vamos a verlo? Interrogó Nico a Max. Tengo curiosidad. Recuerda que la curiosidad es la madre de todos los vicios, dijo Nico. Ese es el ocio. La curiosidad fue la que mató al gato. Peor, yo no quiero morir. Anda, vamos en la tarde. Yo sí voy, aseguró Polly. Yo también quiero verlo. Pero de que se lo proponen, lo traen en los genes, afirmó Nico. No tienes idea de lo que traemos en los genes, concluyó Max con la mirada perdida. Salieron a las 6 de la tarde. Oscurecía. Su padre llegaba como a las 7. Igual no les decía nada. Solo les obligaba a estar en casa antes de las 10. Su madre, como siempre, perdía el tiempo y malgastaba neurotransmisores viendo las telenovelas. Mientras no la interrumpieran, le daba igual dónde anduvieran sus hijos. Llegaron al parque donde se reunían y ya los esperaba Nico. En el extremo opuesto del parque, doblaron la esquina y caminaron cerca de 10 calles. Fausto vivía en una intersección. Los esperaba sentados sobre el automóvil de su padre. La noche era fría. Conversaron un rato, volvían a los temas acostumbrados, videojuegos, series de TV y fútbol. Max evitó mencionar a Sara. Cerca de las 8 de la noche, emprendieron el camino hacia la casa de Chino. Iban callados, tratando de no llamar la atención. Las calles estaban desiertas, el frío ahuyentaba a las personas. Fausto, llevamos andando más de 4 o 5 calles, inquirió Nico. Está bien, era solo una aproximación. Vaya aproximación. Fausto disminuyó la velocidad. Los demás se pusieron alertas. Esperen, es esa calle, doblando la esquina, como a la 3ª o 4ª casa. ¿Estás seguro? Tengo dudas sobre tu habilidad para contar, dijo Polly. Como sea, vamos despacio. Se aproximaron a la esquina. Fausto hizo la seña de que esperaran. Él se acercó despacio. Se camufló entre el follaje que circundaba la primera casa, luego los llamó. Ahí está, dijo en voz baja. Es la 2ª casa, imbécil, protestó Nico. Como sea. El hermano de Chino estaba sentado en el portal de su casa, sobre los escalones de la entrada que daban a la acera. Un par de muletas estaban recargadas en la pared, justo a un lado de la puerta. Llevaba una chamarra para cubrirse del frío. A los chicos les pareció extraño encontrarlo afuera con ese clima. Tal vez era demasiada su depresión. Acomodó su postura y todos pudieron observar la pierna que carecía de determinación. Vieron cómo encendía un cigarrillo. La luz del fuego iluminó su rostro. Se parecía mucho a Chino, solo que éste no tenía el pelo rizado. El joven cogió el móvil que yacía en el suelo junto a él y tomó una llamada. Hizo movimientos con la otra mano como dando indicaciones. Terminó la llamada y se colocó sobre sus muslos una bolsa de plástico, de la cual ninguno se había percatado. Sacó un sobre mediano de ella, devolvió la bolsa donde estaba y dejó el sobre al lado opuesto. ¿Venderá drogas?, preguntó Nico. Es lo más probable, respondió Max. Hablaban en voz baja para no llamar la atención. La luz de un auto, proveniente del lado opuesto de la calle, los hizo retroceder. Esperaban que pasara el coche para volver a asomarse. Pasaron unos segundos y notaron cómo el auto se había detenido. Nico asomó ligeramente la cabeza. El auto se detuvo con él, susurró. Se aproximaron los otros para observar nuevamente, pero con mayor precaución. El chofer bajó la ventanilla del copiloto. Parecía preguntar alguna dirección. Recibió una respuesta afirmativa del hermano de Chino, quien a su vez levantó el sobre y lo sacudió un poco. El chofer apagó las luces del automóvil. «Yo conozco ese auto», exclamó Max. «Es el de Cabañas». «¿El profesor de matemáticas?»,
preguntó Fausto. A mí me da ciencias. ¿Cómo sabes que es su coche? Interrogó Nico. No sabes cuánto he soñado con pincharle los neumáticos. El chofer se revolvía en el asiento como buscando algo. Al fin salió del coche. ¡Es Cabañas!, casi gritó Fausto. No puedo creerlo. El tipo se droga. No lo sabemos aún. No se adelanten. El profesor Cabañas se aproximó al joven y abrió el sobre sin sacar el contenido. Solo miró el interior. Sacó lo que parecían ser unos billetes y se los entregó. Intercambiaron algunos comentarios y finalmente volvió al coche para retirarse. No pudo ocultar una amplia sonrisa. Los aprendices de espía se tiraron al suelo, quedando ocultos en la oscuridad. El auto pasó sin que el conductor se percatara de su presencia. Se incorporaron y alcanzaron a ver cómo el hermano de Chino tomaba sus muletas, y antes de entrar a su casa, se quedaba mirando en dirección de ellos, como tratando de descubrir algo. No quisieron tentar a la suerte y optaron por retirarse inmediatamente. El camino de regreso lo recorrieron haciendo las más increíbles suposiciones y teorías. Durante la clase de ciencias, Max trató de detectar alguna señal en el comportamiento del profesor Cabañas. No tenía idea de qué debería buscar, nada le pareció extraño. El día escolar fue como los demás. Esperó con ansiedad el receso para la conversación con Sara. Ese día, él llevó un par de sándwiches e intercambiaron. Por la mañana había puesto su despertador más temprano, para preparar su almuerzo y el de su hermano, quien sospechó de lo que se trataba, pero lo agradeció sinceramente. En la hora de la salida, sus amigos y su hermano lo esperaban como siempre, en el corredor principal. Salieron entre el enjambre de estudiantes. Cuando alcanzaron la puerta principal, Max distinguió a su amiga unos pasos adelante. Hizo la seña a su hermano para que se adelantaran. Aprovecharía para despedirse de ella. Hola, otra vez. Maximiliano, nos vemos mañana. Cuídate mucho. Claro, tú también. ¿Dónde te recogen? Unas calles adelante. A mi madre le enfada el tráfico que se hace alrededor de la escuela. ¿Me acompañas? Por supuesto. Iba por la misma calle que sus amigos, pero unos 50 metros detrás. Ellos iban muy preocupados. ¿Qué iba a pasar si Mazo y sus secuaces lo encontraban junto a la niña? No querían imaginarlo, pero eso era lo último que pasaba por la cabeza de Max. Al más viejo estilo, Max García se ofreció a cargar la mochila de su amiga. Ella con gusto se la entregó. Era la primera vez que charlaban fuera del salón de clase. Caminaban lento, ignorando a los compañeros y compañeras que ya se habían dispersado. Después de unas calles andadas, Max divisó cómo sus amigos doblaban la esquina. Al mismo tiempo, Sara distinguió al coche de su madre que se acercaba. Unos 10 metros antes de la esquina se detuvo el auto. La señora bajó la ventanilla del copiloto y saludó atenta. Hola, mamá. Te presento a mi amigo Maximiliano, dijo mientras abría la puerta y subía. Es de quien te he platicado, mi compañero de almuerzo. Hola, Maximiliano. Hasta que te conozco. Sara habla mucho de ti. ¿Quieres que te acerquemos a algún lado? Muchas gracias, señora. Mi hermano espera a la vuelta. Me da gusto conocerla. Bien, cuídate mucho. Nos vemos mañana, Maximiliano, dijo la amiga con su hermosa sonrisa. No podía creerlo. Hablaba de él con su madre. Comenzó a flotar. Al menos así lo sintió. Sin embargo, permaneció en ese trance tan solo el tiempo que tardó en recorrer los 10 metros que lo separaban de la esquina que su hermano y amigos habían tomado previamente. Luego sus pies volvieron al suelo. Mazo y 5 de sus esbirros rodeaban a Poli. Nico y Fausto estaban temblando a un lado del grupo. Lo primero que vino a su mente fue agradecer que no lo hubieran visto con su acompañante. Me habías dicho que el cerdo no había venido a la escuela, dijo Mazo a Poli al ver a Max acercándose. ¡Déjalo en paz!, gritó Max. ¿A quién le gritas, marrano? A ti, aquí está tu dinero, déjalo ir, dijo mostrando 2 billetes de 100. Mazo hizo una seña con la cabeza a uno de sus amigos y este fue por los billetes. ¿Sabes qué, gordo? Quiero unos cigarrillos. No tengo más dinero. ¿Vas a ir a esa tienda?, señaló una tienda de conveniencia que estaba enfrente de ellos. Y me los vas a traer. No me los van a vender, soy menor. ¿Y quién dijo que los vas a comprar?, dijo, mirando a sus amigos riendo. ¿Quieres que los robe?
No sé lo que tengas que hacer si no quieres que tu hermanito sufra una golpiza. Está bien, voy. Max cruzó la calle. Cuando estaba a punto de entrar, se detuvo un breve instante en la puerta y volvió a trote. ¿De qué marca? Dijo muy serio. Rojos. Volvió a la tienda y entró. No vio a la patrulla que aparcó unos segundos después afuera del negocio. Tanto la pandilla como sus amigos se quedaron helados. 2 uniformados bajaron del auto y entraron a la tienda. Después de un par de minutos salieron con Max sujetado. Al salir, uno de los elementos policíacos vio al grupo que estaba cruzando la calle. «Dime algo, muchacho. ¿Te obligaron?» Max miró a Mazo, que tenía una mano sobre el hombro de Polly. No, oficial. No me obligaron. No te ves de ese tipo de persona. Basta con que me lo digas y los detendremos. No te harán nada. No, oficial. No me obligaron, dijo resignado. El semblante de Víctor García estaba serio. No era para menos. Había recibido una llamada de su esposa en su oficina, avisándole que Maximiliano, su hijo mayor, había sido arrestado por la policía. Lo habían sorprendido tratando de robar unos cigarrillos de una tienda de conveniencia. Inmediatamente salió de su trabajo, pasó por su esposa y por su hijo menor, para después dirigirse a la delegación de policía. La señora estaba bastante enojada. El señor García estaba impenetrable. No se podía interpretar su silencio. Polly les explicó todo en el camino. Su madre solo lograba enfurecerse más. Su padre se mantenía inexpresivo. El menor de los García estaba realmente espantado. El silencio de su padre solo podía significar una nueva golpiza para su hermano. Llegaron al departamento de policía. El despotismo y la rudeza que caracterizaban a Víctor García con su familia no lo acompañaban. Cortésmente solicitó información sobre su hijo. Después de peregrinar por varios escritorios y ventanillas, dieron con el fiscal en turno. «Señores García», dijo el fiscal al tiempo que hojeaba un expediente. «Lo que vamos a hacer no es un procedimiento normal. El policía uniformado que detuvo a su hijo desea hablar con ustedes». Los guió por una red de escritorios hasta llegar a una especie de sala de estar para los policías. En ese momento había unos cuantos tomando café o descansando del turno. En una mesa estaban sentados los elementos que habían llevado a Max. Él estaba con ellos. Conversaban y se veía tranquilo. Uno de los agentes miró hacia la puerta. Por instinto, el otro policía y el jovencito hicieron lo mismo. La cara de Max se transformó. Perdió el color y se desencajó. Los policías inmediatamente lo notaron. Uno de ellos, el que había solicitado hablar con los padres, se levantó inmediatamente y los abordó. «Gracias, licenciado», dijo al fiscal. «Gracias por venir, señores», dijo a los padres. Los invitó a sentarse en una mesa e indicó a Polly que se uniera a su hermano, en el extremo opuesto de la sala. «Señores, lamento que sean estas las circunstancias en que nos conocemos». Nosotros igual, dijo Melissa García, la madre. «Llevo más de 10 años de policía. Con la experiencia, algunos logramos distinguir cuando una persona es realmente incorregible. En el caso de su hijo, ni siquiera hay que corregir algo. Su hijo es una buena persona y actuó de acuerdo a lo que creyó más apropiado en ese instante. Estoy seguro que fue exigido a obrar de esa manera. No lo he confirmado de propia voz. Me parece que no quiere exponer a su hermanito y a ustedes mismos. Por ese motivo, no hemos levantado acta ni mucho menos se le ha fichado. En este mismo momento se pueden ir a casa». «Muchas gracias, oficial». Víctor García hizo una pausa, esperando escuchar su nombre. «Soy el sargento Tomás Ramírez. Espero que tengan la paciencia para escuchar a Max». Con una seña, ambos hermanos se acercaron. El sargento Ramírez anotó algo en su libretilla y lo tendió a Max. «Max, por favor llámame si necesitas mi ayuda. Lo que sea». Esas últimas palabras las mencionó con tono firme, sin dejar de mirar a los ojos del señor García. En el trayecto de vuelta a casa, Melissa García no dejaba de hablar. Hablaba del sacrificio de ellos como padres y de la irresponsabilidad de sus hijos, de lo malagradecidos que eran. Continuaba con su interminable perorata cuando fue interrumpida por su esposo. «Melissa, por favor cállate», dijo con un tono tranquilo jamás escuchado en él. El resto del camino fue silencioso. La angustia se había apoderado de los hermanos.
Sabían que esa calma solamente podría anunciar una terrible tormenta. Cuando aparcaron afuera de la casa, Max tardó en abrir la portezuela. Desde el asiento trasero del auto, vio por la ventanilla hacia el balcón. Estaba decidido. Esa misma noche daría un uso adecuado a su cinturón blanco de karate. Soportaría lo que viniera de su padre. No se quejaría. No lloraría. Se iría con dignidad. Pensó en Sara. Ella le daría fuerza para sus últimos 20 o 30 segundos que duraría su agonía. Sus padres y su hermano bajaron del auto. Él lo hizo después. Entraron a la casa. Víctor García se detuvo en la sala un instante. Después fue a la cocina. La comida estaba en las ollas, sobre la estufa. La encendió para calentar los alimentos. La madre y los hermanos estaban expectantes de pie, observando y esperando la reacción. Mientras removía lo que había en los recipientes, dijo con tono tranquilo: «Vamos a hacer algo que debimos hacer hace mucho tiempo». Los tres temblaron. «Max, por favor coloca los platos y vasos en la mesa. Polly, trae el jugo del refrigerador. Meli, corta el pan». Él mismo sirvió la cena. Los cuatro tomaron asiento. «Max, cuéntame, ¿cómo te fue en la escuela?» Los hechos de ese día habían dado un vuelco a la actitud del padre. No había sido la velada amenaza del sargento Ramírez. Ya lo había decidido antes. Su trabajo pasaría a segundo plano. Les pidió una disculpa. Asimismo le solicitó paciencia. No se podía cambiar de un día para otro, pero se esforzaría. Pidió a su esposa mayor atención para sus hijos. Todos se comprometieron a esforzarse y ayudarse mutuamente. Después de escucharlos y conocer sus problemas, les dijo que no era tan sencillo hacer que una pandilla cambiara, pero él mismo los ayudaría a cambiarse de escuela, ubicarlos en una más segura y, de ser necesario, mudarse de vecindario. Max argumentó que no debía ir por la vida evitando los problemas, que eran pruebas para forjar su carácter. Enfrentaría las cosas como vinieran. Si después de esto veía que había peligro para su hermano o ellos mismos, tomarían la alternativa del padre. Polly intuyó inmediatamente las intenciones del mayor, y abandonar a Sara no era una de ellas. Esa noche, Víctor García abrazó a sus hijos. La madre, influida por el cambio de actitud de su marido, hizo lo mismo. Cuando se retiraron a dormir, lo primero que hizo Max al llegar a su alcoba fue guardar el cinturón blanco en lo más profundo de su armario. Al día siguiente se desharía de él. Sería el inicio de una nueva etapa. El padre de Mazo había abandonado a la madre antes de que éste naciera. La necesidad económica lo obligó a ejercer todo tipo de trabajo y a aceptar cualquier tipo de apoyo. Un hombre casado, que conoció en el lugar donde trabajaba como mesera, en el que ocasionalmente se prostituía, le ofreció pagar la renta de un pequeño cuarto. Mazo, cuyo verdadero nombre era Miguel Ángel, era muy pequeño cuando aquel señor los visitaba. Era cuando comían mejor, igual cuando podía darse el lujo de comer algún helado o golosina, pero el precio era alto. Atestiguar las sesiones sexuales de ambos sin recato alguno no era algo que precisamente forjara el carácter. Un gran rencor y el deseo de desquitarse con las personas más débiles fue la herencia de aquella relación. Con el tiempo, aquel hombre se distanció, no sin haberle recetado un par de palizas. Sus problemas de conducta lo hicieron peregrinar por diferentes escuelas, de las que invariablemente salía expulsado. Si algo lo había llevado a terminar sus estudios secundarios, había sido su inteligencia, que aunque no era un alumno brillante, sobresalía del promedio. La mayoría de los maestros que lo conocieron lamentaban el desperdicio de talento. Muchos hicieron llamar a la madre o al tutor en turno, tratando de estimularlo y reorientar su comportamiento. Sin embargo, ni ella, ni mucho menos su larga fila de padrastros, se tomó la molestia de acudir a alguna de las entrevistas. Chino, el mejor amigo de Mazo, era su vecino cuando vivía en aquel pequeño cuarto. Compartían el mismo salón de clases y fue su primera víctima de una golpiza. A partir de esta, fue que se harían inseparables, llegando a recorrer casi la misma cantidad de escuelas. El resto de la pandilla pasó por la misma iniciación. Después de la tunda, una prueba de fidelidad. Hubo quienes solo recibieron la paliza. Por otro lado, estaban los que permanecerían junto a él. Aunque con la edad todos sus cómplices tomaron mayor estatura y corpulencia, su liderazgo jamás sería cuestionado. Su sangre fría, así como su astucia, llegaron a oídos de un jefe de zona que pertenecía a un nuevo grupo mafioso, que intentaba ganar terreno en la ciudad.
Cuando intentaron reclutarlo, casi exactamente con el mismo procedimiento que usaba él, sorprendió a sus 3 examinadores al ser él solo quien les propinara la dosis de prueba. El jefe local, al enterarse, acudió personalmente a reclutarlo. Al igual que las demás personas que lo llegaban a conocer, el verde plata de los ojos de Mazo, así como el par de cicatrices que le cruzaban media cara, resultaban un round perdido antes de pelear. Negociaron y logró la distribución de drogas al menudeo en un vecindario diferente al suyo, lo que dificultaría su reconocimiento, así como las ataduras sentimentales. En el período de prueba no le asignarían armas, ni autos. Al llegar a cierta meta de dinero en efectivo, ganaría ese derecho. En principio, un porcentaje de las utilidades sería distribuido como él mismo lo decidiera. Pronto dejaría de extorsionar a adolescentes, aunque esto le divertía mucho. Tal vez continuaría con unos cuantos. Esa noche tendría una cita con el jefe de la zona, en una de las oficinas de este, que se encontraba en la parte trasera de una cantina. Se entraba por un costado y tenía salida por el lado opuesto. Saludó a los guardias de la entrada que se ubicaban a 4 metros de la acera, donde quedaban ocultos, en la oscuridad del corredor lateral. Les dijo que tenía cita, misma que confirmaron con el jefe a través de un móvil. Recorrió el pasillo hasta el final, donde encontró un patio diminuto, de unos 3 metros de ancho. Al fondo, una puerta de metal era la entrada al despacho. Otro par de guardias la custodiaba. Le pasaron un detector de metales y lo dejaron pasar. Entró, y lo que en apariencia era una pequeña habitación, solo era la fachada de una amplia construcción que llegaba hasta la calle opuesta, en la que servía de camuflaje una inocente mercería. El recibidor era un amplio espacio en el que había algunas mesas con sillas y una mesa de billar. La puerta de la oficina estaba abierta y se escuchaba la voz del jefe hablando por teléfono. Él no pasaría hasta que apareciera, así estaba establecido. 2 cámaras de circuito cerrado cubrían la totalidad del recibidor, así que ya se tenía conocimiento de su visita. No son para nosotros, solo somos custodios. Así es. No, es un favor. Correcto. Son 250 cuernos. Mazo fingía no escuchar ni hacía movimientos extraños que lo delatara ante las cámaras. La bodega es nuestra, sin problemas. Tiene décadas abandonada. Mi gente la vigilará. No te preocupes. Ok, hablamos. Mazo se entretenía observando unas cabezas de toros de lidia que colgaban de una pared. Se escuchó el ruido de una botella al ser tomada de alguna superficie y luego el sonido de su contenido al servirse en un vaso. Mazo, pasa por favor, gritó la misma voz desde el interior. El joven Miguel Ángel se introdujo en la lujosa oficina. Era la segunda vez que se presentaba. Desde la primera había quedado asombrado por la decoración e iluminación. Todo contrastaba con las fachadas que le servían de escenografía. ¿Quieres tomar algo? Gracias, no bebo. Vaya, muy inteligente de tu parte. La mente del joven se remontó a su niñez, cuando algunos de los amantes de su madre llegaban ebrios y la obligaban a todo tipo de aberraciones frente a él. Desde esa época se juró a sí mismo jamás beber una sola copa. ¿Y bien? ¿Te decidiste? Continuó el jefe. Desde la primera charla, contestó el joven al hombre obeso que lo entrevistaba. Excelente, esa es la actitud. Quisiera que la contagiaras a algunos de mis hombres. Como sabrás, este negocio es muy celoso. Te hemos investigado, sobre todo tus últimos meses. Antes de que te enviemos el primer correo, deberás terminar tus negocios actuales. Lo sé, estoy en eso. Bien, porque no deseamos que una tontería deje expuestas nuestras operaciones. El territorio que te asignaremos es virgen, ¿entiendes? Es tu gran oportunidad. No se arrepentirá, pero ya también tengo algunas dudas. ¿Por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tengo para ganar los otros privilegios? Dependerá totalmente de ti y de tu gente. ¿Sabías que nunca habíamos tenido esas consideraciones con alguien? La organización elige a todos sus miembros. Tú eres la excepción y te garantizo que no habrá más. Todos son de mi entera confianza. Así es, y hemos comprobado la devoción que te tienen. Mazo salió de la oficina por el lado opuesto de la manzana. En un par de semanas recibiría el primer encargo, pero otra idea rebotaba en su cabeza. Después de todo, nunca había sido un chico escrupuloso. En otras noticias, se logró establecer la iniciativa en el Congreso local para la Ley de Libre Propiedad de Armas.
Por mayoría, la propuesta del diputado César de León será sometida a votación después de la revisión de los artículos. Según palabras del licenciado de León, esta ley será el parteaguas de la historia moderna de nuestro país. Vamos a la entrevista. Como les decía, esta ley permitirá al ciudadano común poder hacer valer su derecho a defenderse, defender su patrimonio o defender a su familia. No se trata de promover la justicia por mano propia, sino precisamente lo contrario. La delincuencia pensará dos veces en aprovecharse de las personas. Nuestro Estado siempre ha sido la vanguardia y el ejemplo para el desarrollo y la modernidad de nuestra nación. La televisión sonaba de fondo en la casa de la familia García. Desde el incidente de los cigarrillos, Víctor García se había esforzado por mantener una comunicación constante con sus hijos y con su esposa. Procuraba estar al tanto de sus clases y de sus intereses personales. La familia ya conocía la existencia de Sara y el padre le daba consejos. Luego preguntaba al menor, y este casi siempre se apenaba, por lo que no insistían. La que tardaba en integrarse era Melissa. La madre había creado una TV-dependencia que estaba batallando para desprender. Sin embargo, con la ayuda de sus hijos y de su esposo, lo intentaba. El jefe de la familia había comprendido que el cambio no sería tan sencillo, por lo que había acudido a la ayuda profesional. Sabía desde el principio que el principal valor que debía cultivar era la paciencia, y que la comunicación era el único medio de lograr la integración. Papá, ¿qué es la libre propiedad de armas? Preguntó Polly. Es permitir a cualquier persona que pueda tener un arma en su hogar. ¿Y eso es bueno o malo? Mira, actualmente ya puede casi cualquier persona tener ciertas armas, pero no de cualquier tipo. Lo que este señor propone es la libertad para tener armas desde una pistola pequeña hasta un rifle de asalto. En mi opinión, tener un arma en casa siempre será peligroso. Pero es necesario poder defenderte, intervino Max. Así es, por eso muchas personas estarán de acuerdo. Si la ley se aprobara, será decisión de cada ciudadano tener o no un arma en casa. ¿Tú qué piensas, pa? Yo no tendría un arma. ¿Ustedes qué piensan? Pues, pensó Max en voz alta. Sería un buen método de persuasión. ¿Continúa molestándote, Mazo? No lo hemos encontrado, pero será cuestión de tiempo. Tal vez ya te olvidó, o tal vez encontró otra víctima. O quizás te esté agradecido por no haberlo delatado. No es de ese tipo. Esas personas no cambian, dijo la madre. Yo estoy tratando de cambiar, puede hacerlo cualquiera, aseguró su padre convencido. No cualquiera, pa, no cualquiera, afirmó Max, viendo a la nada. La oficina del diputado César de León era suntuosa. Se ubicaba en un edificio de lujo, en la zona más exclusiva de todo el estado. Su pasión por las armas quedaba manifiesta desde que se entraba a la recepción de su despacho. Cabezas de animales cazados por él mismo en todos los continentes hacían gala de su puntería, así como de su total desprecio por la vida, sobre todo la ajena. De León ya había estado en el ojo del huracán, años antes. Su iniciativa por establecer la pena de muerte sería objeto de intensa polémica mediática y política. La opinión pública era bastante diversa. Había los radicales que lo apoyaban, los conservadores que lo repudiaban, así como los escépticos, que aseguraban que sus posturas eran simples estrategias mercadotécnicas para postularse a la gobernatura o alguna diputación federal. El mismo diputado no sospechaba la magnitud de esta iniciativa. El gobierno de la nación lo presionó para que la retirara, así como la alta esfera eclesiástica. Nadie contaba con que un segmento importante de la clase empresarial fuera el que brindara el apoyo más contundente. Como siempre, había intereses subterráneos que a la larga se manifestarían en un negocio por demás redituable. Lo último que ese grupo de millonarios y el mismo César de León esperaban era ver por la seguridad de sus conciudadanos. Los ingredientes ya están mezclados, dijo de León a sus invitados. Empiezan a cocinarse. ¿Cómo va la campaña interna entre los cocineros, diputado? Preguntó Esteban Suez, principal socio del 90% de los casinos de juego en el país y cuyo nombre casi no aparecía en las actas constitutivas ni demás documentos legales de estos. Anticipamos el postre, cada uno ya tiene su rebanada de pastel, es cuestión de tiempo. Debemos mantener la paciencia. Una votación rápida y sin tropiezos sería bastante sospechosa. ¿La prensa?
cuestionó Adrián Vaca, principal inversor en cabarets y centros nocturnos. La prensa siempre hace huracanes, pero nada que no se pueda arreglar con un par de cañonazos, como dijo aquel general. Señores, intervino Saúl Rizo, exmilitar y representante de otro grupo de empresarios que jamás se mostraban. debemos ser cautos con la importación de bienes. Es cierto que debemos aprovechar los precios de hoy. Sin embargo, cualquier indiscreción que revele el trasfondo de nuestra iniciativa podría echarla por los suelos. Eso ya les toca a ustedes, señores, replicó de León. Igual, no está garantizada la victoria, y aunque sobrarían postores, no considero adecuado un sobreinventario. Déjelo de nuestra cuenta, contestó Rizo. Usted continúe la receta y trate de darle la mejor sazón. De estos bienes nunca sobra. Como ustedes lo juzguen conveniente, no deseaba guardar ese comentario. ¿Alguna duda de usted o del grupo que representa, señor Gaza? Ninguna, licenciado. Todo en orden. La próxima semana se les hará llegar los nuevos centros de acopio para su evaluación y aprobación, contestó Jaime Gaza, representante del grupo más hermético de inversionistas. De acuerdo. Si no hay más asuntos o dudas, les agradezco su visita y los espero dentro de un mes. Cualquier situación que crean necesario compartir, les recuerdo utilizar los canales seguros. El día de clases había sido normal. Max ya había pasado de moda. Ni los maestros, especialmente Cabañas, ni el resto de los compañeros le hacían burla. Su nivel académico ya era el normal. Su actitud casi la misma de antes. Había recuperado casi totalmente la confianza, la mayor parte debido a la nueva personalidad de su padre, así como el gran apoyo de Sara. Todos los días la acompañaba un par de calles hasta encontrar a su madre. Incluso había acudido a su casa un par de ocasiones a hacer tareas escolares, siempre recibiendo un trato amable por parte de la familia. En la hora de la salida, los amigos y el hermano de Max se adelantaron discretamente, tal como lo habían aprendido los últimos días. El andar de la pareja era lento. Disfrutaban los pocos minutos de compañía. El muchacho, a partir de que la había conocido, procuraba ejercitarse. Ella era una excelente motivadora. Casi siempre la madre los encontraba en el mismo sitio. En ocasiones, ellos se detenían ahí para esperarla y conversar. Sus compañeros siempre lo esperaban doblando la esquina. Ese día se despidió de Sara y de su madre, y como cada vez, flotaba. Al dar la vuelta en el mismo sitio donde lo habían arrestado, una estrepitosa caída libre lo puso en la tierra. ¿Qué hay, panzón? ¿Me extrañaste? ¿Es una pregunta retórica o debo contestarla? ¿Por qué hablas así? No te entiendo. Olvídalo, contestó Max al tiempo que sacaba un billete de 100 que llevaba guardado. No, cerdo, no quiero tu dinero. El cerebro de Max se puso alerta. Esas palabras solo podían traducirse como peligro. Todos guardaron silencio por unos segundos. Vas a hacer algo para mí, sin opción. ¿Lo haces o lo haces? ¿Qué pasa si no lo hago? Esa no es opción, panzón. ¿No pones atención? Si lo tengo que hacer, ¿para qué tanto rodeo? Dímelo y ya. Esa es la actitud. Mazo parafraseó a su jefe. Ven para acá. Lo apartó del grupo. Tan sorprendidos estaban sus compañeros como los secuaces de Mazo. El narcotraficante novato no quería inmiscuir a sus propios amigos. Entre menos supieran, menor sería el riesgo de que se descubriera su plan. Vas a hacer esto, gordo. Cerca de tu casa hay un edificio abandonado por mucho tiempo. ¿Lo conoces? Sí. Vas a entrar y vas a encontrar algo. Quiero que me traigas una muestra de lo que encuentres. ¿Qué voy a encontrar? Lo sabrás cuando lo veas. ¿Cómo voy a entrar? Ese es tu problema. ¿Qué pasa si te delato? Un fuerte golpe al estómago lo dobló, dejándolo sin aire. Mazo se inclinó para hablarle al oído. ¿Me escuchas, cerdo? Max asintió con la cabeza, tratando de reprimir el dolor. Esto no es nada, le dijo mientras lo sujetaba del pelo. ¿Conoces al hermano de Chino? Susurró. Sí. Les pasará lo mismo a ti, tu hermano, tus amigos, a tu papá y a tu mamá. ¿Me quieres delatar? Preguntó en voz baja. No, respondió apenas con aire. Bien, hoy es miércoles. El viernes quiero mi muestra. ¿Está claro? No esperó la respuesta. Una fuerte bofetada lo sacudió.
Max agradecía en su interior que Sara no estuviera presente en esta nueva humillación. En ese momento se dio cuenta que la confianza que había recuperado era tan solo una ilusión. Cuando Mazo regresó con el grupo, sujetó a Polly por el pelo de la nuca, mostró el cuello del muchacho y con una navaja automática hizo una seña a Max. El mensaje fue recibido. En el trayecto a casa, Max les explicó todo, lo más detallado posible. Lo único que les quedó claro fue que si delataban al malhechor, todos ellos y la familia García perderían un pie, en el mejor de los casos. Ahora todos estaban involucrados. Ayudar a su amigo sería ayudarse a sí mismos. Inventaron una excusa para ausentarse esa noche y poder dedicarla a examinar el lugar y los accesos posibles, así como los medios que iban a necesitar. Llegada la noche, se reunieron en el parque de costumbre y de ahí se dirigieron a la vieja construcción. El edificio estaba obviamente abandonado. El grafiti en los muros y en las cortinas de acero era su decoración. Rodearon y determinaron que no había accesos fáciles. Las opciones eran forzar los candados de la cortina, lo cual era bastante expuesto, hacer un hoyo en algún muro o examinar el tejado. Para esto último iban a requerir algún equipo. Decidieron acudir la noche siguiente con algunas cuerdas. En el camino de vuelta, teorizaban sobre la clase de muestra que tendrían que llevar. Concordaron en que sería algún tipo de droga. El problema sería el traslado y el lugar en el que la esconderían, ya que no querían exponerse ni ellos ni a sus familias. Al final, en el parque, acordaron ir por pasos. Primero entrar a ese lugar, lo demás conforme fueran logrando cada etapa. Mazo, te he llamado por un asunto trivial pero a la vez importante. Dígame. ¿Recuerdas a los 3 chicas que fueron a probarte? Claro, ¿algún problema? Nada que no pueda solucionarse. Ya se recuperaron. ¿Sí? Quieren la revancha. ¿Y esta vez será de 1 por 1? Andan muy ardidos. Me dicen que son ellos o tú. Ellos son muy valiosos. Se puede decir que son una especie de socios fundadores. Por otro lado, tú vienes con una actitud y muchas cualidades. Has tenido el mejor inicio de nuestra historia. ¿Quiere que renuncie? No, así no se arreglan las cosas en este negocio. Recuerda, una vez que entras, la puerta se cierra. Somos algo anticuados. Estos problemas los resolvemos como en el viejo oeste. ¿Una partida de póker? Una sonora carcajada del hombre obeso retumbó por toda la oficina. Su rostro colorado se contraía desfigurándolo. Mazo solo acertaba a sonreír. El jefe abrió un pequeño enfriador de botellas y tomó una de agua. Todavía sonreía y dejaba escapar carcajadas rezagadas. Una partida de póker. Muy buena esa, Mazo. La platicaré en la próxima junta de locales, dijo, después de dar un sorbo al agua. Se sentó en su escritorio, abrió un cajón y extrajo una pesada caja. La colocó encima de los papeles. Después sacó una caja más pequeña y la acomodó junto a la otra. Este es el estilo del viejo oeste. Le hizo una seña con el mentón para que las abriera. Mazo se aproximó, abrió la de mayor tamaño y sus ojos verde plata parecieron iluminar la habitación. El jefe se remontó a las Navidades y recordó los rostros de sus hijos pequeños al abrir sus regalos. «Es tuya», le dijo con cierto orgullo. Mazo sacó de su contenedor una hermosa pistola Smith & Wesson 38 especial. El acabado cromado hacía que el verde de sus ojos desapareciera, dejando su lugar solo al plata. El cañón de 6 pulgadas era imponente, y la cacha ergonómica le ajustaba perfecto, pero el detalle que más lo maravilló fue ver su apodo grabado. La otra caja contenía las municiones. «Veo que te ha agradado. Me da gusto». «Un duelo», murmuró el joven Miguel Ángel. «Así es. En realidad serán 3 duelos, si sobrevives a los primeros». Mazo sonrió. El intimidante color de sus ojos volvió. El jefe extrajo de otro cajón una fornitura con una funda especial para el regalo. «Este negocio es efímero, como ya debes de saberlo. Hay mucha competencia, hay muchos celos, envidias, odio. Difícilmente encontrarás un amigo. No hallarás a alguien que a la primera oportunidad no te mate o te delate. Debo advertirte que cada uno de estos 3 se ha llevado por lo menos a uno. Son buenos. El sábado en la noche es el torneo, así que tienes desde hoy hasta ese día para practicar.
Comprenderás que estos eventos son importantes, casi una fiesta en la que se presentan algunos jefes locales, así como muchos de los ICAs y distribuidores. Se corren apuestas y es otra forma de hacer dinero, así que no te vayas a sentir ofendido de que tu vida esté tasada. Nunca me siento ofendido. Esa es la actitud. Apueste por mí. Si te gustó lo que acabas de escuchar, suscríbete, comparte y no te pierdas la continuación. O si prefieres leer el libro a tu propio ritmo, lo puedes encontrar en Amazon. Yo soy Jorge Traven. Hasta la próxima. You just found it. It's your time.